Tu palabra, Señor, dice que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, podemos comprobar esa buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta. Hoy en esta mañana, amado Dios, queremos que tú puedas seguir hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos, amado Dios, ser sanados internamente, poder, Señor, expulsar de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestras emociones, Señor, toda frustración, toda amargura, Señor, toda raíz de perjuicio que pueda querer crecer en nosotros por causa, Señor, de vivencias, procesos y circunstancias, aún de personas, Señor, que han venido a cruzarse en nuestras vidas y que lamentablemente pues han querido ser más destructivos que edificantes, Señor. Pero hoy, al iniciar este mensaje, lo primero que queremos hacer, Señor, es decir que les perdonamos, Señor. Perdonamos a cada uno de ellos, mi Dios, y queremos pedirte perdón nosotros también. Porque seguramente en algún momento nosotros hayamos sido como ellos también, Señor. Pero hoy, mi Dios, vamos a seguir comprobando tu bondad, tu misericordia, tu bien, Señor, para con nosotros. Y vamos a ser edificados de tal forma que muchas de esas cosas, Señor, van a dejarnos y vamos a poder salir libres de este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, este mensaje está puesto en tus manos, Dios, y yo sé, todos sabemos que grandes y poderosas cosas vas a hacer, Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, amén. Diga conmigo, amados, amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, yo voy a pedir, vamos a aprovechar el tiempo, que hoy, el día de hoy hemos hecho muchas cosas, pero así como hemos hecho, el tiempo también ha avanzado, ¿sí? Vamos a aprovecharlo en la mejor forma posible y el Espíritu Santo sea guiándonos en ese sentido. Busque conmigo el Evangelio del apóstol Juan, capítulo número 8, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, hasta el 11 vamos a leer, haciendo algunas pausas. Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el 11, y leemos en el nombre de Jesús. Esta es la historia de la mujer adúltera, la cual era acusada y merecedora de muerte. Mire cómo dice, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, la cual había sido sorprendida en adulterio. Había sido sorprendida en adulterio. Estaba haciendo algo la mujer por la cual fue sorprendida. Estaba haciendo algo, ¿sí o no? Y lo que estaba haciendo era bueno o era malo. Era malo. ¿Y ustedes creen que el adulterio es pecado? Es pecado. Dejando claro esto, pues seguimos y dice, y poniéndola en medio, estos hombres, poniéndola en medio entre el pueblo y Jesús que les enseñaba, allí la colocaron y le dijeron al maestro, le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, que no fue que les contaron, mira, aquella mujer andaba en estas cosas, mira, esta mujer hace eso. No eran chismes ni cuentos de camino. La vieron, la sorprendieron, fueron testigos de que ese crimen, ese pecado se estaba suscitando en ese momento, en tiempo real. ¿Sí? Si hubiese teléfonos celulares en ese momento, hubiesen filmado videos, tomado fotos, hubiese habido pruebas de todo tipo, porque la mujer fue sorprendida en el acto. Verso 5. Dicen estos hombres a Jesús, y en la ley, Jesús, fíjate, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, Jesús, pues, ¿qué dices?
Mas esto le decían a Jesús tentándole para poder acusarle. Subraya esa palabra, acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vamos a hacer una pausa allí en el verso 6. Bien, estaba el Señor tranquilo haciendo la obra de Dios, predicando, enseñándole a las multitudes. En eso llegan estos hombres que seguramente traían a la mujer tirada por los cabellos, por las ropas, semidesnuda, y empujones, ultrajándola, faltándole todo el respeto posible. Allí la arrojan en medio, como que si fuera una cosa, un animal, menospreciándola, humillándola públicamente. Y allí la tiran. ¿Para qué? Porque ellos querían hacer justicia, porque ellos estaban indignados porque violaba la ley de Dios. No, tenían planes ocultos, y esta mujer era un chivo expiatorio, una herramienta para llevar a cabo sus planes, los cuales aquí lo dice la Biblia: tentar a Jesús para que Jesús dijera algo indebido y poder acusarle. Acusaban a la mujer para usarla y así acusar a Jesús. Es decir, que estos escribas, estos fariseos, que eran unos acusadores, ¿o no? Eran acosadores y eran acusadores. Acosaban a Jesús para hundirlo y destruir su ministerio y su obra. Seguramente acosaban a esta mujer también para poderla sorprender en el acto. Y venían y las acusaban. Y le acusaban a ella y querían acusar a Jesús, según dice la Biblia. Nosotros no estábamos allí, pero la Biblia lo dice. Lo querían acusar a él. No son conclusiones nuestras, no son interpretaciones nuestras. Así claramente lo está enseñando la palabra. ¿Quién es el acusador de nuestras vidas? Vamos a hablar un poco del acusar. ¿Quién ha escuchado usted o tiene usted idea o la palabra de Dios le ha enseñado que es el acusador de nuestras vidas? ¿Quién es? ¿Quién me lo dice? Satanás. ¿Y cómo sabe usted que Satanás es el acusador? Porque lo aprendió del pastor que le predicó eso, porque lo escuchó en un mensaje en la radio cristiana, o lo leyó en la Biblia. La Biblia lo habla, que Él es el acusador de nuestras vidas. Cuando leemos el libro de Job, ahí tenemos a Satanás acusando a Job, un hombre recto, más que todos los hombres. Y ahí estaba Satanás hablando de sus supuestas debilidades para acusarle y para buscar la destrucción de Job. Un hombre que vivía conforme el Señor le esperaba, agradaba a Dios. Y ahí estaba Satanás acusando. Hay unos casos, dice la Biblia, si usted busca Zacarías, vamos a leer rapidito Zacarías acá, el profeta Zacarías, capítulo 3, verso 1, y dice así, una visión que tuvo el profeta con Samuel. Dice: me mostró el Señor al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué iba a hacer Satanás o qué estaba haciendo Satanás a la mano derecha de Samuel delante del ángel de Jehová? Acusando a Samuel. Ahí es donde el Señor le dice y reprende a Satanás, y en el verso siguiente, en el verso 2, le dice: déjalo, Satanás, porque este hombre, hablando del sumo sacerdote Samuel, es un tizón, es decir, un carbón encendido en el incendio de Israel. O sea, era el hombre encendido que prendía la llama espiritual, el fuego de Dios en medio del pueblo. Y así fue que reprendió a Satanás. Pero Satanás estaba allí para acusar. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, dice así: entonces oí una gran voz, relata Juan, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿De quién está hablando allí? De Satanás. Entonces Satanás es un acusador, porque la palabra dice que él es acusador.
De hecho, se ha dicho, se ha escrito en la palabra y hemos aprendido que Cristo es abogado defensor nuestro en un juicio de muerte. ¿Y por qué nos defiende? ¿De quién nos defiende Cristo? De Satanás, que nos acusa, y de la ley que se había establecido y que venía en contra nuestra. De eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Quién te acusa? Mi hermano y mi hermana querida en el Señor. ¿Quién nos acusa? Hay muchas cosas que pueden acusar nuestra vida, y una de ellas es la conciencia. A veces nuestra misma conciencia de algo que hayamos hecho nos acusa y nos atormenta y nos señala. Y el Espíritu Santo utiliza esto para redarguirnos, para hacernos entender que andamos en un pecado, el cual tenemos que dejar y pedir perdón por eso, ¿o no? La conciencia nos acusa. Pero dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que si pedimos perdón al Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Fíjense bien, hace dos cosas: nos perdona. Dígale a su conciencia, si su conciencia hoy te acusa porque usted hizo algo indebido y usted ha perdido perdón al Señor, dígale que usted tiene un Dios fiel y justo, fiel a su palabra, justo porque lleva a cabo su justicia, y su justicia lleva incluido de que ya un Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados, para perdón de pecados, ¿o no? Entonces esa es la justicia, ese es el pago ya hecho. Y dice, para perdonarnos, ya yo he sido perdonado, dígale a su conciencia, y para limpiarnos de todo. Porque no solamente es que usted se le perdone los pecados, y lo que ha traído el pecado a su vida, su contaminación, porque el pecado deja secuelas. El pecado trae consecuencias, trae secuelas, amados, a nuestras vidas. Pero aparte de perdonarnos, el Señor nos limpia de esos pecados y va sanando nuestro corazón de ese pecado, y va sanando nuestra mente de todas esas cosas que pudimos haber visto, escuchado y que se guardaron aquí y que van a ir moldeando nuestra vida de manera torcida, lejos del propósito del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice su palabra. Amén. ¿Qué más nos puede acusar, amado? Nuestra vida pasada. Usted hoy es cristiano, bueno, yo hago las cosas bien. Desde que yo conocí a Cristo ando derechito, pero trae una vida pasada, porque la Biblia dice que fuimos llamados de tinieblas a su luz. Estamos en la luz y estamos bien, pero venimos de las tinieblas. Entonces mi vida pasada, no, porque que yo en mi vida pasada yo era muy infiel. Yo en mi vida pasada consumí sustancias que eran ilegales. Yo en mi vida pasada maltraté a mis seres queridos, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, a mi esposa. Esa era yo. Esa es mi vida pasada, y yo la recuerdo y me da dolor y me da tristeza, y siento que Dios eso no me lo pudo haber perdonado. Yo siento vivir las consecuencias de eso que hice atrás, tiempo atrás. Mucha gente atada con un pasado que ya Cristo ha clavado en la cruz. Si esta es nuestra situación, amados, si es el proceso que estamos viviendo, si es lo que estamos nosotros pensando, la palabra de Dios dice en la segunda carta de Corintios que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vivimos una vida nueva porque hemos nacido de nuevo. Y lo que quedó atrás debe quedar allá en el pasado. Aprender de esas cosas. Y como decía el Señor, y no peques más. No vuelvas a recurrir a ese viejo hombre, a esas viejas cosas, a esos caminos. No podemos ser como Israel. Oh, quisiera volverme allá a Egipto,
porque pensaba así. Hay mucha gente, amado, que va por la vida caminando pero no avanzando, y andan así, como si caminaran de espalda. Su futuro está allá, a espalda, pero ellos siguen mirando hacia atrás. Una vez le conté el testimonio de mi abuelo. Mi abuelo ya partió con el Señor. Mi abuelo iba mucho a psicólogos. Él era una persona emotiva, sentimental, y su pasado lo atormentaba. Y él en sus 80 años todavía recordaba y lloraba amargamente. ¿Usted sabe qué es llorar amargamente? Sin consuelo. Como decimos los maracuchos, a moco tendido. Casi sin poder respirar, con lágrimas inmensas en los ojos. Y lloraba recordando a su mamá, que murió de cáncer cuando él era solo un joven. Y él no pudo hacer nada para salvarle la vida. Y él la recordaba y lloraba por ella. Lloraba por una de sus hijas que tuvo un accidente siendo una niña y casi se mata en el accidente. Salió ilesa. Se le fue por una barranca, no era barranca, era una bajada, por allí, por los que conocen Poste Negro, de la Limpia hacia abajo, hacia allá. La bajada pronunciada, ahí estaba su hija, que por cierto era mi madre, tremenda ella. Estaba montada en el carro de mi abuelo, y mi abuelo se bajó a hacer algo, y mi mamá movió la palanca y el carro salió disparado hacia abajo, y él salió corriendo. Dios le ayudó y pudo alcanzar la camioneta, meter el pie y dar un frenazo, y la camioneta logró estacionarse. Pero él recuerda eso con tanta preocupación, como que si lo estuviera viviendo y estuviera viendo a mi madre caer con el vehículo. De ahí no hubiese salido viva, de ahí se hubiese matado. Y nosotros le decíamos: abuelo, ella está viva, ella está grande, mira, nacimos nosotros. No sufras ya por eso, pero él seguía sufriendo, porque él vivía hacia adelante, pero mirando hacia atrás. La vida pasada, amado, nos quiere amarrar. ¿Para qué? Para que no podamos hacer todas esas cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros hacia adelante. Estaba buscando las características de una persona que es acusada por un crimen, por un delito, por alguna circunstancia. Y encontré 4 cosas que esa persona vive cuando es acusada. La primera es frustración, la segunda es temor, luego viene la impotencia y por último el pánico. Imagínese que usted sea atado por medio de el ser acusado, el sentirse acusado, el sentirse señalado, y que usted no pueda hacer lo que Dios espera que usted haga, lo que su familia espera que usted haga, lo que usted sueña hacer usted mismo, porque la frustración, el temor, la impotencia, el pánico no lo deja. Es un muro terrible que lo paraliza, que lo hace sentir que no puede lograr nada, porque usted no es más que un señalado. Eso es lo que Satanás quiere lograr con los hijos de Dios, y es lo que está logrando con los que están sin Cristo hoy en este mundo. Pero nosotros, abogados tenemos, nosotros vivimos una nueva vida, porque somos nueva criatura, porque nacimos de nuevo. Y nosotros, amados, en Cristo somos más que vencedores. Dice la Biblia en la profecía de Jeremías: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio en tu contra. ¿Se ha levantado alguien contra ti? La palabra de Dios condena a esas personas. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú? Pedir misericordia por esas personas. La Biblia dice que ascuas sobre su cabeza amontonan, ascuas de fuego y vergüenza que enrojece su rostro. Eso es lo que les espera. Y nosotros tenemos que pedir misericordia por ellos. Y estar claro
que fuimos declarados inocentes desde el momento en que le dijimos al Señor, entra en nuestra vida. Amén. Él te hizo inocente. Gloria al Señor. Entonces yo te pregunto, amado, amada, ¿has vivido de esa manera? ¿Te has sentido impotente? ¿El pánico ha querido venir a tu vida? ¿Hay alguien en tu familia, tus seres queridos, los supuestos amigos que tenemos, te viven señalando, te catalogan de mala persona por X o cual cosa, de un falso, de un ladrón, de un mentiroso, de un corrupto, y solo porque eres cristiano? No te dejes derribar por esas cosas, no te dejes frustrar, que estas cosas, estas palabras hirientes no traigan impotencia a tu vida, porque si el Señor ha hecho lo que ha hecho para que tú seas salvo, mayores cosas también seguirá haciendo para que tú seas siempre presentado delante de Dios y de los demás como la persona honorable que Él te ha hecho, santa y perfeccionada. Amén. Amén. Gracias. Pero sabe, nosotros ahora sentándonos en la otra silla, no la de acusado, sino la de acusador, muchas veces también hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y no somos los que sufrimos y los que tenemos un trauma por una vivencia, sino más bien los que las causamos. ¿Sabía usted que hay gente, hay hermanos en Cristo que buscan perjudicar y hundir? Yo creo que es de Dios de verdad este mensaje y llegó en el momento oportuno. Hoy, un rato atrás, el Señor me confirmó que esto que se escribió acá se tenía que decir. Hay gente, amados, hay hermanos que por buscar perjudicar a otros los malponen y hablan mal de ellos y traen enemistades entre unos y otros, y con eso hay que tener cuidado. Dice la Biblia en Proverbios que de las 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es el que trae disensión, desarmonía, pleito, división entre hermanos. Es abominación para el Señor eso. Tengamos cuidado, porque una cosa es que Dios te haya redimido y te perdone, ¿verdad? Y otra cosa es que te sientas en la libertad, en la altivez y en el orgullo de sentirte más que otro y con el derecho de perjudicar a otro. Dice la Biblia que el hombre que busca surgir pasando por encima de su prójimo, Dios lo ve. ¿Sabe cómo lo ve Dios? Yo se lo he dicho aquí, como un animal muerto. Así como cuando usted ve un perrito atropellado en la calle y no se le quiere ni acercar porque el olor, porque le da asco, le da fatiga, náusea y se ve muy desagradable. Así ve el Señor a quienes buscan surgir pasándole, pisoteando a su prójimo. Y no solamente al cristiano, a cualquier persona que sea llamado prójimo y que esté cerca a usted. ¿Sabe que incluso líderes buscan desacreditar a otras ovejas en la iglesia porque ven que están surgiendo y la gente les tiene mucha estima, mucho cariño, y estos líderes, porque no, me va a hacer luchar el ministerio, y empiezan a atacarles también, a señalarles, a ponerle obstáculos hasta verlos derribados. ¿Se fijan? Ese no era lo que ustedes creían. No, síganme a mí, yo sí soy un ejemplo para ustedes. Hay gente que es así, incluso se paran desde aquí, desde los púlpitos, a señalar y a decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Eso se ve lamentablemente en las iglesias del Señor, obviamente con líderes y pastores que tristemente se han desconectado
de la comunión con el Señor y la revelación de su palabra. Que creen que la iglesia es de ellos y que el jefe supremo es ellos, son ellos. Y ellos no lo puede nadie tumbar de ellos. Y se olvidan que la Biblia dice que si hemos visto a alguien en una falta, tenemos primero que llamarlo aparte y decirle: mira, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Y si no hace caso, lo vuelves a ver, buscas testigos, dice la Biblia, y entre unos testigos: mira, te vuelvo a decir por segunda vez, deja de hacer esto, lo otro, tal. Y ahora sí, por tercera vez, persiste el pecado, ahí sí la Biblia te da permiso y dice: el hermano o la hermana fulanito de tal anda en estas cosas, iglesia. Les agradezco que tomen precaución y lo vean como una persona descarriada. Eso es lo que la palabra dice. A la tercera. Y sin humillar, obviamente, porque no estamos para humillar. El cristiano no está para acusar, incluso, amado. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que acusar a la gente? Si nosotros hemos sido llamados más bien para justificar. Tenemos el ministerio que el Espíritu Santo nos ha llevado a tener, un ministerio de reconciliación, un ministerio de justificación. Cristo es el que justifica, obviamente. No estoy hablando de ese tipo de justificación. Justificación es en el sentido de que usted se ponga delante para llevar la bala del hermano. Un momentico, de mi hermano no estés hablando así. Tú podrás decir eso y quizás pueda ser cierto, pero no por eso lo vas a pisotear. O es que nosotros no debemos, como familia en Cristo que somos, dar la cara a uno por otro. ¿Usted lo hace? Pregúntese. Y no consienta que alguien venga a decirle al oído algo sobre esto y sobre el otro. Si a usted le viene y le dice: mira, que es válido, mi hermano, mire que fulanita de tal está haciendo estas cosas, caramba, y eso está dando muy mal testimonio. ¿Qué podemos hacer? Yo le dije, pero no me hace caso. Está trayendo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a estar orando por eso y vamos a ir a hablar con la hermana. Eso es todo, eso lo podemos hacer. Pero no es que, pastor, usted vio lo que está por allá con la mala intención. Ahí está él. Yo creo que a ese hermano no deberían ponerlo ni a predicar ni a hacer nada, porque de verdad que una falta de respeto. ¿Qué dirá la gente de la iglesia? Ya eso es otra cosa, ¿se fijan? Ya eso no viene con las mejores intenciones. Seguimos. Aquí, después que dice que fue sorprendida en adulterio, todos sabemos lo que es el adulterio, obviamente. Dice: en la ley Moisés nos mandó pues a apedrear a tales mujeres. Mire cómo está diciendo las cosas, pero no las dice bien. La ley nos mandó a apedrear a las mujeres. Están diciendo ellos, y eso no es así. Hay dos textos bíblicos de la ley. Uno está en Levítico 20:10 y otro en Deuteronomio 22, del verso 22 también al 24. En Levítico dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera, comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, tanto el adúltero, el hombre, como la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Eso lo dice Levítico 20:10. Esa era la ley a la que estaban refiriendo. Ay, lo de las piedras y la cosa. Bueno, usted lee Deuteronomio 22, del 22 al 24, y allí, que es más amplio el texto, le va a decir: los van a agarrar, los van a llevar a tal parte y los van a apedrear hasta que mueran. Muerte por lapidación. Eso lo decía la ley. Eso. Entonces, estos acusadores, fariseos y escribas, estaban acusando a medias a la mujer. Y al hombre, o lo dejaron ir, o estaba hecho el loquito allí, con él, hecho el loquito, porque a él lo iban a librar. La cosa era contra la mujer, que le tenían grima, tirria a la mujer, allí. Por más que fuera una pecadora también, una mujer que no andaba haciendo las cosas bien, pero el hombre también andaba en eso. A lo mejor era uno de ellos, de los mismos escribas y fariseos también, puede ser.
Pero el hombre, como estaba enchufado, él se libró. Y le dice, entonces, tú pues, Jesús, ¿qué dices? Dice la Biblia, más estos le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué querían acusarle? Claro, porque pasaban dos cosas. Si Jesús decía, sí, la ley dice que hay que apedrear, eso lo dice la ley, apedreen. Entonces iban y lo iban a acusar con los romanos, porque entonces los romanos habían prohibido que se ajusticiara según la ley allí en el imperio. Recuerden que ellos están bajo la autoridad del imperio, y aunque la ley de Dios decía una cosa, el imperio que los dominaba decía otra. Entonces Jesús decía eso y lo iban a acusar. Mira que este está faltando a la ley, gobernador, porque quiere ajusticiar a una mujer. ¿Se fijan? Pero si Jesús decía que no, entonces iban a decir a los del pueblo, miren, y que el Hijo de Dios, y que el profeta del Señor, y no quiere cumplir la ley de Dios, que dice eso. ¿Se fijan, no? Cualquiera de las dos respuestas metía a Jesús en un problema. Verso 7. Y como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fíjense que a ellos también los acusaba la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes. ¿Salían primero qué? Los más viejos. Eso es porque eran los que hacían más sinvergüenza. Y después venían los jóvenes, que apenas estaban iniciándose en la sinvergüenzura. Pero ninguno tenía la moral de tirar la primera piedra, porque todos eran acusados por su conciencia. Así sería que tenían cochina la conciencia, que todos se paralizaron. Se fija cómo cuando nos sentimos acusados, hasta impotentes nos ponemos. Eso es tremendo. Y se fueron y la dejaron. Muchos especulan, porque son especulaciones, y dicen que lo que Jesús escribía allí en tierra eran los nombres de ellos mismos y los pecados que cometían. O quizá los nombres de las mujeres con las que ellos también adulteraron. Que algo escribía Jesús allí, pero son especulaciones. Y en eso no nos vamos a centrar. Así que se fueron desde el más viejo hasta el más joven. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba todavía allí en medio. Y el pueblo presenciando todo eso. Aquí ya no se dice nada del pueblo, pero ahí estaban todos, muchachos, calándose el brollo, pero completico. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Porque es que ese es el Señor. Tú has sentido, ay no, yo lo que estoy viviendo es un castigo de Dios. Eso es lo que estoy viviendo yo por estas cosas que hice. Porque es que estamos atados, seguimos atados a las cosas que hicimos antes. ¿Será que no pediste perdón por eso? No, sí pedí. Entonces, ¿por qué te sientes todavía atado? No porque el Señor me está castigando. No, el Señor no te va a condenar. Ni los de afuera, ni Dios, Cristo, murió para condenarte. Yo no he venido para condenar al mundo. No lo dice la Biblia. ¿Sino para qué? Para que tengamos vida, para salvarnos. Eso lo dice la palabra del Señor. A eso vino Jesús, a justificar, a salvar, a darnos vida, no condenación. La condenación es para los que rechazan al Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí o no?
Vaya conmigo a la carta de Colosenses, al capítulo 2, versículo 9. Rapidito, vamos a ver si en 15 minutos terminamos. Colosenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice así, este es Pablo escribiendo: porque en Él, dice Pablo, en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él, que es Cristo, habita corporalmente la plenitud, todo lo absoluto de la deidad, de lo divino, de Dios. Para los que dicen que Cristo no era Dios. Verso 10. Y vosotros estáis en Él completos, o vosotros estáis completos en Él, dice Reina Valera. ¿Cómo que completos en Él? Si usted le dice, no, mira, porque tú tienes que servir en la iglesia para estar bien con Dios y ser salvo, eso es mentira. No, porque si tú no predicas, estás en desobediencia de la gran comisión y tienes que predicar porque eres un hijo de Dios para que seas salvo. Eso también es mentira. Si no lo haces, eres un negligente, desobediente, pero no es lo que te salva. No, que ve para que tú, el profeta, ore por ti y hables en lengua, y así, hablando en lengua, vas a demostrar que el Espíritu Santo está en ti, y así es que tú vas a demostrar que eres salvo. Cosas, no, dale a los pobres para que el Señor se alegre contigo y sea salvo. No, ve a predicar a los presos. Y aquí y allá, hay gente que quiere, que no se basta en la gracia del Señor y quiere hacer más, como añadirle más, como si necesitara la gracia del Señor, un plus, agregarle más para poder ser salvo. ¿Cuántos cristianos no se han descarriado porque se han ido a congregarse en sectas judaizantes? Conocieron de Cristo, el Cristo que murió por ellos, vivieron por gracia, y años después se aburrieron de que la gracia lo tienen todo y quieren buscar otra cosa. Y nos vamos ahora a poner equipar, nos vamos a crecer la barba y vamos a aprender a hablar hebreo, y ahora somos cristianos judíos, para que seamos del linaje de 244.000 que van a ser llamados en el Apocalipsis. Y en eso andan. Y no han entendido que en Cristo estamos completos. En el Señor tenemos la suficiencia, todo lo que necesitamos. El Señor le decía a Pablo: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Lo tenemos todo, amor. Efesios 2, 8 y 9 lo dice, que no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Entonces dice, en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad. Cuando nosotros nos dicen todo principado y toda potestad, muchos de una vez piensan en el diablo, no es el diablo. Otros dicen, no, esos son demonios. No, estos son seres espirituales. No, ahí pueden haber ángeles también, con la espada de Dios, para traer justicia. Muchas de esas cosas involucran los principados y las potestades, pero también los gobiernos y los poderes terrenales. Y aquí Pablo, o el Espíritu, se pudo estar refiriendo también al mismo imperio en el que vivimos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bien, verso 11. En Él, nuevamente, Jesús, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de manos. Aquí está explicando cuál circuncisión, no la que conocían, hecha de manos. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Rápidamente, circuncisión. Vamos a hablar aquí de tres citas que me van a hacer entender una y otra, y cómo fue el cambio para este nuevo pacto en la gracia del Señor. Génesis 17, 9 al 14, se los leo rápido.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Es decir, el pueblo de Israel, que venían adelante. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, dice Dios, y vosotros, y tu descendencia después de ti, Abraham. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. El que no sepa, yo después, a lo que termine el mensaje, se acerca a mí y yo le explico. Gracias al Señor, digan los varones, gracias Señor, porque ya eso pasó. Dice, y será por señal del pacto. Me vuelve a decir por tercera vez el Señor, entre mí y vosotros. Verso 14, y el varón incircunciso, o sea, el que no se circuncidaba, al que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Esa era la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Un pacto que derramaba sangre, derramamiento de sangre. Los pactos del Señor son pactos con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque la sangre representa la vida. La sangre es la vida en el ser humano. Jeremías, vamos a Jeremías ahora. Dice así, capítulo 4, verso 4 y después 31. Me encanta este texto de Jeremías 31, del verso 31 también hasta el 33. Dice así, el 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Esto es una profecía de Jeremías para futuro. Ya no es el prepucio anterior de la carne, sino que ahora circuncídense, pero en su corazón. Porque pueden hacer las cosas de la ley, pero su corazón sigue estando contaminado y alejado de Dios. Entonces circunciden en su corazón. Dice, y ahora sí, 31 al 33. He aquí que vienen días, profetiza. Días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Es decir, aquí está diciendo el Señor, yo era su marido, ellos eran mi esposa, invalidaron ese matrimonio. Es como Dios les dijo, se divorciaron de mí y por eso le quitaron validez al pacto que yo hice con ellos. Aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor. Verso 33. Pero este es el pacto, oiga bien, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la palabra del Señor, y la escribiré en su corazón, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se fijan? El nuevo pacto, la nueva circuncisión. Y entonces ahora viene nada más y nada menos que el Señor Jesús, Lucas 22:20, y dice así, la cena del Señor. De igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevamente, derramamiento de sangre. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque el pacto tenía que ser sangre. Vida por vida. Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Levánteme la mano. ¿Por quién? Por ustedes. Por vosotros es, dice Jesús, derramada. Por nosotros. Que los romanos fueron los que mataron a Jesús. No, a él no lo mataron. Él se entregó. Él entregó su vida. Si él no hubiese querido morir, no moría. Él se entregó. ¿Y por quién se entregó? ¿Por los romanos? No. ¿Por Judas que lo vendió? No. Por nosotros. Por nosotros. Gracias, Señor. Verso 12. Dice de Colosenses. Seguimos en Colosenses. Verso 2.
sepultados con Él, sigue diciendo Pablo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Mucha gente enseña que el bautizo es de esta manera. Cuando nosotros nos sumergimos, es una ilustración o una referencia que estamos siendo sepultados con Cristo, muriendo al mundo. Y así lo enseñamos muchas veces como si fuera algo escrito en la palabra de Dios. No, es una representación. Morimos al mundo, somos sumergidos. Y cuando salimos del agua, somos resucitados juntamente con Él, como dice así la palabra. Pero es una representación. Es una representación. Y vivimos ahora para Cristo. Morimos al mundo, vivimos ahora para Cristo. ¿Se fijan? Es una representación, el bautismo, de lo que está hablando aquí. Entonces, viene y dice, no, porque si entonces tú no te bautizas, tú no estás muriendo al mundo y tú no estás resucitando juntamente con Él. Por eso el que no se bautice no es salvo. Debemos bautizar. Cristo antes de irse dijo, hacer discípulos y bautizar. En mi nombre le dijo Jesús. ¿O no? Mateo 28. Nos manda a bautizar. Y nosotros tenemos que bautizar. Pero hay gente que no le da chance de bautizarse por alguna razón. No se salvó. No se salvó. No, perdió la bendición de haber podido ser bautizado, eso sí. Pero las circunstancias lo llevaron a aceptar a Cristo y recibir la salvación, el Espíritu Santo en su vida, y ahí llega su vida. Hay muchos enfermos terminales que se les predica en los hospitales y uno les predica, pero allí no se les puede bautizar y parten con Dios en el lecho de muerte. No, pero ahí está diciendo que somos resucitados y sepultados juntamente con Él por el bautismo. Sí, pero viene y dice después, mediante la fe. Resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Siempre es por fe. ¿Por qué somos salvos? Por fe, por fe. Por eso es que yo siempre le digo cuando yo veo que una persona viene a la iglesia, está contenta, gozosa, porque acaba de conocer al Señor y vio su maravilla, y ¡ay! Chévere, y esto y lo otro y tal. Y de repente, bueno, y fulanito no vino más. ¿Qué pasó? Se le acabó la alegría. Pasó algo aquí en la iglesia, se sintió ofendido, ofendida, y se fue. Yo no creo más en los evangélicos. Porque es que no puso sus ojos en Jesús, como dice la Biblia. Lo puso en los hermanitos que le daban cariñito y le trataban bien. Y el cristiano no puede vivir por la alegría. No, que si me siento contento voy, si me siento triste o decepcionado no voy. Eso es vivir por lo que sentí. Y el cristiano no debe vivir por lo que siente. El cristiano debe vivir, yo te lo he dicho muchas veces, por lo que cree. Por lo que cree. Amén. Señor, si yo tengo una enfermedad terminal y dice que me voy a morir, pero yo creo que tú eres sanador, sanador, sanador. Hay gente que dice, yo podré partir de esta tierra, en esta cama, con esta enfermedad, y nunca negaré que Dios es un Dios que sana. Y parten de esta tierra por la enfermedad, porque Dios así lo dispuso. Pero no por eso quiere decir que Dios no sana. Dios lo sigue haciendo y Dios sigue siendo Dios. Así es. Entonces, el bautismo es un mandato, es una obediencia, un paso de obediencia. Es testimonio al mundo de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Verso 13, rapidito. Y a vosotros, les está diciendo, los hermanos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Cristo. Nos salvó, pues, perdonándonos todos los pecados. Y aquí viene, fíjense bien, para el que le quiera acusar, para la conciencia, para la vida pasada, para la familia, para los supuestos amigos, para el mismo Satanás acusador. Y aquí viene pues el texto, verso 14, Colosenses.
anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra o contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, a Satanás, a los ángeles, a los demonios, al gobierno romano en esa época, o cualquier gobernante que tengamos ahora, por encima de cualquier autoridad que nos quiera gobernar, despojados todos son por Cristo Jesús. Despojados todos son por lo que Él ha hecho, porque Él clavó cualquier acusación espiritual contra nosotros de condenación y de muerte en la cruz del Calvario. Por eso murió Él. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Pablo agrega en Romanos y en Gálatas: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos en la carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, la mujer merecía morir. Nosotros merecíamos morir. La mujer fue acusada. El mismo Cristo fue acusado, o quería ser acusado. Nosotros siempre vamos a tener a alguien que nos esté señalando y nos esté acusando. Si hacemos las cosas bien, por envidia o por recelo o simplemente porque no caemos bien, se nos va a criticar y acusar. Si lo hacemos mal, motivo les damos y más rápido nos van a ir acusando. Hay mucha gente cercana y lejana a nosotros que van a querer tildarte de algo. Yo no sé usted, pero a mí con dolor he escuchado personas muy queridas para mí, cercanas a mí, que han hablado mal de mí. Han tenido conceptos, y no es porque yo haya hecho algo, sino porque de esa manera me valoran a mí. Y me da tristeza, pero no por mí, sino por saber que piensan eso de mí cuando les amo yo tanto. Y que puedan estar hablándolo con otros, porque eso trae consecuencias contra ellos. Pero yo se los dije, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a encarar, los vamos a enfrentar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices? No, Señor, perdona. Ten misericordia de ellos, porque no entienden lo que están haciendo. Amén. El Señor pagó la deuda, hermanos. El acta estaba anulada. ¿Sabe cuál acta están hablando allí? El acta de la ley, que decía que la mujer y nosotros teníamos que morir. Pero ya Cristo pagó por eso. Incline su rostro allí donde está. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios bendito y amado, porque verdaderamente, Señor, a veces nos toca vivir situaciones que nos duelen tanto. Pero palabras como esta, Dios mío, la revelación de ella a nuestros corazones, como dice ella misma, a nuestra mente, mi Dios, nos ayudan, Señor, a hallar consuelo. Nosotros sabemos, mi Dios, que no somos perfectos. Nosotros sabemos que aunque hemos sido pecadores redimidos, aún nos seguimos equivocando y que seguimos fallando. Lo sabemos, estamos conscientes, Señor, de eso. Pero también sabemos que abogado tenemos para con el Padre, para poder defendernos y seguir siendo de los tuyos. Gracias, Señor, por tu justificación. Gracias, Señor, porque tú restauras nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias porque nos limpias de toda maldad, de toda suciedad, Señor. Gracias porque nos vistes, Señor, con vestiduras resplandecientes, Señor, de pureza, Señor, de justicia, Dios. Gracias, amado Dios, porque tú formas nuestros corazones para que sean libres de toda impotencia, frustración, temor y pánico, Señor. Gracias, amado Señor, igualmente por
Porque en momentos en los cuales nosotros somos los que agredimos y atacamos, ahí estás tú, Espíritu Santo, diciendo: no seas como ellos, que ellos más bien se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Gracias, amado Dios, porque no hay quien levante un dedo en nuestra contra. Podrán pretender hacerlo, podrán vociferar y hablar, pero tú, mi Dios, te paras delante y dices: Él es un tizón, ella es un tizón, un carbón encendido en el incendio del fuego del Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor, el Redentor de nuestras vidas, el Defensor de nuestras vidas, la justicia hecha carne y sangre, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios siga formando nuestras vidas. Y en el Señor somos más que vencedores, proclamados públicamente inocentes. Dígalo: yo soy inocente. Yo soy inocente. Gloria al Señor.